pérdida de calor por radiación. Después tenemos la convección. ¿Qué es la convección? Bien, yo puedo lograr eso de darme las condiciones. Pero si usted no, ya lo viene, no lo razona, perdemos el tiempo. ¿Ok? Bueno, perdón ustedes o pierdo yo. Entonces, ¿qué es convección? ¿A quién se le ha ocurrido que se hace? ¿Ah? No, ¿por qué ustedes compran un ventilador? Para mover el aire caliente que está alrededor del cuerpo, que a veces el ventilador calienta más que la guaira, es peor, pero ese es el mecanismo de convección, es decir, son las corrientes de aire que mueven el calor corporal a otro ambiente que donde hay menos temperatura, y la conducción, que es la conducción, cuando ustedes transmiten el calor a un cuerpo que es más frío. Entonces, a veces hay expresiones como ¿qué están haciendo ahí calentando ese asiento? ¿Verdad? Aprovechar las cosas. Ok. Quedó claro entonces, con esos mecanismos que va a funcionar toda la teoría que vamos a describir. Esto es básico. ¿Ok? Bien. Tengo el mecanismo para cambiar esto. Volvemos otra vez, fíjense, le dije que la definición de homeostasis era muy importante y estos, fíjense, son mecanismos homeostáticos, ¿no? Los animales de sangre... Los animales de sangre caliente son animales homeotérmicos, porque son los que pueden regular la temperatura, es decir, generalmente los mamíferos pueden hacer eso. ¿Okay? ¿Y cuál es la contrapartida a los animales homeotérmicos? ¿Ah? ¿Alguien lo dice? ¿Cuál? Oitilotermo. Oitilotermo, es decir, son las serpientes. Las serpientes no producen su calor corporal, sino la adquieren del ambiente. ¿Okay? Generan los equilibrios en general. ¿Ok? Bien, pero a nosotros nos interesan los homeotermos por ahora. Entonces, fíjense, la fuente de calor puede ser interna, el metabolismo. ¿Okay? Puede ser externa, como la radiación del ambiente. Y existe un fenómeno que se llama aclimatación, que es muy importante, que es que nos permite enfrentarnos a todos esos cambios de temperatura ambiental. Los efectos producidos por el calor, como es lógico, pueden ser generales o pueden ser locales. ¿Okay? Claro, aquí tenemos un ejemplo ¿cómo se llama esto? Del efecto ambiental, ¿no? Ahora estuviéramos ahí. Bien, entonces los efectos generales del calor pueden ser hasta beneficiosos, ¿verdad? Porque producen vasodilatación. Ejemplos son los saunas, los baños termales, las lámparas infrarrojas, el ultrasonido. Eso lo hacen los fisioterapeutas, tienen esos mecanismos para calmar el proceso inflamatorio, ¿verdad? O degenerativo. Y los patológicos son generales, como la fiebre, el agotamiento por calor, los calambres por calor, el golpe de calor, y locales, las quemaduras. La tolerancia al calor va a depender de algunas condiciones. Por ejemplo, se tolera mejor el calor en reposo que en ejercicio. Y tiene que ver mucho con la humedad ambiental. ¿Por qué la sudoración es inefectiva cuando la
humedad ambiental es alta. ¿Por qué? La sudoración se vuelve inefectiva cuando la humedad ambiental es alta. Ajá, exacto. Porque la presión parcial de agua de la atmósfera es muy elevada y ustedes no pueden evaporar. ¿Alguien ha ido al Amazonas? Ha estado metido en la selva, por allá abajo. Ustedes que van para allá. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando empiezan a sudar ahí? Tienen que trasladar lo que les pasa a ustedes en la vida real a estos conceptos que son un poco abstractos. ¿Okay? En que ha estado en un ambiente muy caluroso donde la presión parcial de agua de la atmósfera es elevada, tiene que saber qué le pasa, qué le pasó cuando estuvieron en Amazonas en ese calorón que hace allá abajo. ¿Ah? Que te ahoga, ¿qué más? Sudas a gotas, y las gotas el agua cae, no se evapora, ¿entiendes? No pierden mucha agua, pero ¿qué ocurre? Fíjense lo que dice aquí, el límite de tolerancia cuando la temperatura ambiente es de 48 grados Celsius es baja, fíjense que 20%, cuando la temperatura es de 32, se tolera mejor hasta un 95% perdón, si hay mucha humedad ambiental, ¿ok? Con un 95% de humedad ambiental, ustedes toleran menos los cambios de temperatura, 32 grados. Pero claro, ¿no? Eso está ahí representado. Si la presión parcial de agua de la atmósfera es baja, toleran temperaturas más altas. ¿Quedó claro? Puede confundir hasta básico. Entonces, manifestaciones clínicas generales del calor, del aumento de la temperatura ambiental. Obviamente, una de las primeras cosas es la taquicardia. ¿Okay? ¿Por qué creen ustedes que hay taquicardia con la temperatura ambiental? Usen la luz. Bueno, yo voy a seguir, ¿no? Aquí nos va a agarrar la una y canto y no vamos a poder terminar. Fíjense, la taquicardia es una explicación de la caída de la presión de agua, de la presión arterial, ¿okay? Por pérdida de agua. ¿Okay? Hay una ligera hipertermia, después les voy a dar las definiciones de fiebre, hipertermia, etc., que son muy variables y cambian de revisión a revisión. ¿Okay? Pero por ahora confórmense con que es ligera y estamos hablando de 38,5 grados Celsius. La presión arterial es inestable. Hay vasodilatación a nivel de la piel, edema moderado por salida de agua de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Sensación de opresión y astenia, que la nombraron por ahí, cefalea frecuente, apatía alterna con crisis de irritabilidad. Una de las cosas que afectan más el calor es el nervio central. La aclimatación generalmente ocurre entre 7 y 15 días. ¿Y a qué se debe la aclimatación? A que los mecanismos de sudoración, ¿verdad? Adaptación por aumento de la eliminación del calor a través de la sudoración. Glándulas sudoríparas disminuyen por supuesto la pérdida de sodio, pero ya ustedes saben también por el resto de la diastole. Bueno, esto no tiene mayor, esto es algo práctico que ustedes conocen. Hay dos patologías que ya les nombramos, que es el agotamiento por calor. Personas que trabajan en un medio muy caluroso presentan taquicardia con marcada vasodilatación periférica, ¿ok? Ya eso lo nombramos. Sensación de debilidad, mareo, vértigo, cefalea, náuseas, anorexia, lipotimia. ¿Qué diferencia hay en la lipotimia? El signo que lipotimia. Ajá.
ocurre súbitamente, ¿verdad? Ok, muy interesante. Ustedes han visto la película donde el tipo se siente mal, de repente es mal y se acuesta en el sofá. No llega a caerse al piso. Bien. Astenia que puede llevar al colapso, ¿sabes qué es astenia? ¿Ah? Así. Hipotensión, disminución del volumen plasmático y vasodilatación, piel húmeda y fría, presten atención a esto en el agotamiento por calor, la piel es húmeda y fría. Lo puse en negrita, se me olvidó. Dilatación pupilar, ¿verdad? Hay calambres, un hiponatremia y pérdida de líquido, y un ejemplo es, por ejemplo, está haciendo un ejercicio intenso a altas temperaturas ambientales, ¿verdad? Es una técnica tenista. La temperatura corporal sufre variaciones moderadas y puede ser normal. ¿Ok? No afecta de manera crítica. Pero en esta patología, fíjense que están los calambres por calor, contracturas musculares dolorosas, después de ejercicio intenso en ambientes cálidos. Este es un tipo de calambres, ¿okay? No es por calor, pero hay otros calambres que están asociados a la patología neurológica. No lo estamos tocando aquí, sino solamente lo que está relacionado con el calor. Cambio fisiopatológico, pérdida del líquido hasta de 2.5 litros en una hora, hay concentración, disminución de cloro y sodio en plasma, disminución de electrolitos en orina. ¿Sí? ¿Lógico? Disminución de electrolitos en orina. Bueno, haber dicho que sí ya. Claro que sí, porque usted tiene que compensar, no van a perder sodio y agua si ya tienen caída del volumen plasmático. Entonces la aldosterona se activa, y se activan todos los mecanismos de compensación de aumento de la presión arterial, ¿está claro? Renina, angiotensina, aldosterona, que lo van a ver en cardiología, es muy importante. Ese mecanismo no se les puede olvidar nunca en su vida. ¿Quedó claro? Activación de los mecanismos de sed, aumento de la ingestión de agua, y eso es contraproducente si se ingieren agua y no se ingiere poco a poco. Por eso ustedes no han visto las películas, es que ustedes tienen que adaptar lo que se ve en las películas. Son un poquito primero, y una deshidratada en el calor del cielo, y no le dan el agua porque se llene, no, toman a poquito. Ustedes no han visto eso. Tienen que haberlo visto. ¿Ok? Bueno, eso es un ejemplo de que no evitar la hemodilución de ese individuo que ya perdió agua y electrolitos. ¿Quedó claro? El tratamiento es colocar al paciente en un ambiente fresco, que igual que en el agotamiento por calor, aumentar la ingesta de sodio, la hidratación con solución fisiológica, intravenosa, o si no, los que tuvieron una idea fantástica, a veces uno tiene que pensar cómo ganar dinero en vez de dedicarse a esta cosa. Los que hicieron el Jecto Bay, ¿qué es el Jecto Bay? Agua con electrolito, simplemente agua, azúcar, y algunos que no tienen azúcar, por ejemplo, hasta para diabéticos, pero si tiene sodio y tiene potasio, que es lo que se pierde cuando uno se deshidrata. Y es una solución sencilla, bueno, baratísima. Lo que tiene que ser algo sodio al mar y el potasio también, en la sala hay potasio. ¿Me tienen la idea? A veces no pierdo el tiempo haciendo esto en lugar de estar ahora sí vamos a mencionar algo que es mucho más serio, que es la hipertermia por calor o golpe de calor. Un niño está agotado, que está golpeado. ¿Quedó claro? Ok.
Bien, en este caso, fallan los mecanismos homeostáticos. Fallan los mecanismos homeostáticos de la regulación térmica. ¿Okay? Hay factores predisponentes, aumento del ejercicio físico, aumento brusco de la temperatura ambiental, las oleadas de calor y sobre todo afectan a los ancianos. ¿Okay? Y hay gente que tiene patologías como la diabetes y otras patologías neurológicas donde no hay regulación de los sistemas de control de la temperatura. La edad y estado de salud previo del paciente son importantes, ¿verdad? Consumo de medicamentos anticolinérgicos, diuréticos y diuréticos. ¿Por qué los anticolinérgicos son problemáticos en estos casos? ¿Eso bien? No, ¿verdad? No. ¿Por qué los medicamentos anticolinérgicos? ¿Qué es un medicamento anticolinérgico? Acetilcolina, no permite que la acetilcolina ¿Pero bloquea quién? la acetilcolina. Ok, ¿y por qué es malo que tome medicamentos que bloquean los receptores de acetilcolina? No, porque no tiene capacidad de adaptarse al cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y acuérdense que esto es pura fisiopatología. Si yo le pregunto por qué, es fisiopatología. ¿Por qué? No puede adaptarse al calor. Porque, por ejemplo, no puede hacer ni la vasodilatación ni el esfuerzo aumentar la organismo para el calor. Bueno, pero normalmente no el sistema colinérgico. No, pero también afecta si no sé, o sea, si no es no. Pero ¿cuál es el mecanismo, le dije yo, que es el principal de regulación de la temperatura? La glándula sudorípara tiene una inervación colinérgica. Esta es toda la respuesta. ¿Cómo es el examen? Ay, doctor. ¿Entienden? Ok. Quedó claro la lógica de las cosas. Tienen que empatarlas. ¿Está bien? Okay. Bien. Y Para tiene inervación colinérgica. Pero eso sí está muy un viejito es hipertenso y está tomando una tiazida, que es el diurético casi siempre que se usa con mayor frecuencia. ¿Ah? Porque favorece la expulsión de líquidos y disminuye. Claro, estás perdiendo sodio y agua, te estás deshidratando más todavía. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con esos medicamentos en pacientes de edad, sobre todo en las oleadas de calor. ¿Okay? Hay manifestaciones prodrómicas. ¿Qué es una manifestación prodrómica? ¿Ah? No. La prodrómica queda como que Que te avisa la anticipación. Lo que tienen jaquecas, lo que sufren de cefaleas de fuerte intensidad activa. O sea, jaqueca no, ¿cómo le decimos eso? Migraña. Los que sufren de migraña saben que le va a dar porque sienten un áurea, algo que precede a la aparición de la migraña. Eso lo saben ustedes. Ok. Eso es importante porque eso les permite tomar el analgésico en ese momento. Si lo toman después que aparecieron los síntomas, ya no sirve. ¿Ok? Tienen que ir al analgésico de mayores, opiáceos, cosas parecidas para poder quitar el dolor. Pero si tienen ese pródromo, que es un aviso antes de que se aparezca, entonces similares a las manifestaciones prodrómicas en el golpe de calor son parecidas al agotamiento de calor. Cardia, sudoración, etc. Se siente más desinhibido, mareado, etc. Náuseas. La hipertermia por calor o golpe de calor, hay un
ascenso progresivo de temperatura que puede llegar a 42, 43 grados centígrados. No son centígrados, son Celsius. Está claro, porque uno se acostumbró toda la vida llamando centígrados, son Celsius. Mostración marcada, piel caliente y seca, puede ser la diferencia con la otra. Taquicardia, caída de la presión arterial, polimia marcada, trastornos neurológicos que pueden llegar al coma. Ya estamos hablando de parámetros. Ahora, ¿qué es lo que les iba a decir yo? ¿Cuándo creen ustedes que una persona o qué profesiones son las que están expuestas a tener un golpe de calor? ¿Qué Agricultores, profesiones? albañiles, o Sí, gente pueden ser que agricultores. vendedores informales, También, taxistas, todo el que se ha expuesto taxistas, conductores. a la radiación solar, pero fíjense que esa gente no es frecuente de... Necesito una Son los que malta que me trabajan, por active ejemplo, en eso. la siderúrgica, en los altos hornos, donde las temperaturas son altísimas. Los de la Esa playa, gente trabajan de pescado. muy susceptible a sufrir un golpe de calor. Y los otros que pueden también sufrir eso son los panaderos. También. Yo, Los claro. pasteleros también. Fíjense que casi nunca uno ve que los albañiles le den eso, ni tampoco a los agricultores. Esa gente lleva su sombrero y además lo que empieza el aumento de temperatura ambiental, bueno, lleva bastante agua, se mete debajo de un árbol. ¿Está claro? Okay. Agotamiento importante, ¿qué dice aquí? Aumento importante de la temperatura corporal. Ok, vamos a ver la fisiopatología. Factores predisponentes, temperatura ambiental que supera la temperatura corporal. Ya ahí nombramos las causas. Humedad relativa del aire muy elevada. Ya vimos por qué. Sudoración excesiva que lleva a agotamiento de la glándula sudorípara y cese de la sudoración. Y esa es la importancia que tiene la sudoración. Diría que es el mecanismo más importante. Cuando hay agotamiento de la glándula sudorípara y empiezan a trabajar, pero como todos los órganos, llega un momento en que Fuerza ya de no reserva. responden. Fuerza ¿Ok? de reserva. En ese momento el individuo está muy susceptible a sufrir un golpe de calor. Otra vez tenemos afectación del sistema nervioso, lo que les dije, fíjense, trastornos psíquicos, agresividad, alucinaciones, convulsión y coma, daño endotelial, hemorragias petequiales, daño neuronal, células de Purkinje del cerebro, muy susceptibles al aumento de la temperatura corporal. Y hay unos trabajos donde se hacía agregación plaquetaria a diferentes temperaturas y las plaquetas son muy susceptibles a agregarse cuando la temperatura corporal aumenta. ¿Quedó claro? Ok. Por eso es que hay hemorragia, aparte del aumento de la pérdida de agua por el endotelio que está vasodilatado. Aparte de eso, también las plaquetas están afectadas. ¿Ok? Bien. Afectación de los centros vasomotores, en el bulbo raquídeo, trastornos residuales, paraplegia, disarquia, amnesia parcial y trastornos cerebrosos. Es decir, puede crear daño a largo plazo. En el aparato circulatorio, colapso cardiovascular, factores centrales cardíacos como alteraciones electrocardiográficas y paro cardíaco. Entre las alteraciones electrocardiográficas está la fibrilación ventricular, lo mismo auricular ventricular, ventricular es mortal. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Alteraciones también de los electrolitos, por pérdida de potasio, o sea, esto afecta en el electrocardiograma la forma de la onda T. Okay, las ondas de pintura casi siempre son por hipocalemia. Pueden decir hipopotasemia, pero no por defecto es hipocalemia. ¿Okay? Para que usen los términos médicos como es debido.
Periférico, disminución del volumen circulante, resistencia periférica por supuesto cae, eso explica la taquicardia y la hipotensión. ¿Ok? Todo esto es lógico, aplicado a lo que ustedes ya han estudiado. No es nada. Fíjense, en el caso del riñón hay proteinuria, cilindros hialinos y granulosos. ¿Cómo saben ustedes que el daño renal es alto o bajo? Eso no se lo lleva a medicina. ¿Ah? ¿Qué ves con la orina para saber que el daño renal es? La proteinuria puede ser, pero la presencia de cilindros hialinos que son proteicos Los que se ven cuando hay una infección de los riñones, una IQ alta. Claro. ¿Recuerdas? Sí. Hay oliguria, uremia, retención de productos nitrogenados, pero obviamente aparece en el hígado cambios, aparece al igual que los cambios renales, ictericia, que aparece a las 24-72 horas, aumento del tiempo de protrombina, ¿verdad? Otras alteraciones, leucocitosis, hemorragia, aumento de la fragilidad capilar, hipoproteinemia. ¿Cómo vamos a decir? Una de las cosas más comunes es insolación. Insolación es por efecto directo de la radiación solar, que tiene otras complicaciones. ¿Cuál es la otra complicación de la radiación solar? Cáncer de la piel. Variante de los síndromes antes mencionados, o sea, depende de la severidad que tiene en cuenta la persona. Casos leves parecidos al agotamiento por calor puede evolucionar hacia un golpe de calor. Pero claro, no es que son isolados. ¿Ok? Lesiones en piel, quemaduras, cáncer de piel y trastornos neurológicos. Esto es lo que les quiero decir. Esto es muy variable según las revisiones que uno haga. ¿Okay? Lo que es, por ejemplo, la temperatura del core. Cuando te dicen temperatura del core, es la temperatura central del cuerpo. ¿Cómo la miden ustedes? Podría ser a nivel rectal, debajo de la axila o bien el cerebro. 0,5 grados Celsius de diferencia. ¿Okay? Sublingual tampoco. Lo que se hace sobre todo con los niños, con su objetivo especial. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Esa es la temperatura central. Hipotermia, bueno, ya sabemos que es menos de 25 grados Celsius. La temperatura normal está en el rango de 36,5 a 37,5 grados Celsius. La fiebre es cuando ustedes tienen más de 37,5 grados Celsius, el de la fiebre. Claro. Hipertermia, bueno, fíjense, aquí es donde empieza la discusión, 37,5, 38,3. Hiperpirexia. Hiperpirexia, acuérdense que en el golpe de calor ustedes tienen más de 40 grados Celsius de temperatura. Claro, es importantísimo. En esos casos, ¿qué se puede hacer? El agotamiento por calor, creo que hay un tratamiento. Bueno, fisiopatología no lo incluyo, pero deben saber que siempre hay que retirar a la persona de la fuente de calor. ¿Está claro? E incluso cuando es agotamiento por calor, se puede colocar en la mesa soluciones fisiológicas frías. ¿Okay? Bueno, eso lo vamos a dejar cuando yo de fiebre, vamos a hablar de cómo se baja la temperatura. ¿Okay? Bien, fíjate aquí lo que dice, la diferencia entre fiebre e hipertermia está en el mecanismo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, rapidito me dicen, ¿qué significa que la diferencia entre fiebre y
e hipertermia está en el mecanismo. ¿Qué significa? Pues los fiebre son pirógenos. Pero La hipertermia no necesariamente, no necesariamente, pero pirógeno. ¿ves? Sí, ¿Entiendes? exacto, para fiebre Sí, sí. perfecto. Sí, las diferentes fuentes de corte de fiebre, hipertermia e hiperpirexia. Hay diferentes fuentes, es lo que le dije en la predicción de la vida. ¿Quiénes toman esto? No sé si se lo acepten en el clínico, pero ellos toman ya muy chiqui. Chiqui es, no sé, no creo que ustedes saben lo que es. Es en inglés. Efecto local del calor, bueno, las quemaduras. ¿Ok? Tiene las diferentes capas. No sé por qué. Ahí se mejoró. Bueno, en cualquier caso, está la epidermis, la dermis y están los vasos sanguíneos en el fondo de la dermis. Correcto. Si una quemadura es de primer grado, afecta solamente la epidermis. Si es de segundo grado, aparecen las fistelas. ¿Ah? Ampollas. Pues se llaman fistelas en medicina. Ampollas se lo dice la política. Ok, entonces son flictenas y afectan básicamente la epidermis también. Y pueden afectar la dermis en el segundo grado. En el tercer grado ya es bastante severo, afecta músculo y puede afectar hasta hueso. Cuando veamos efectos de la electricidad, vamos a ver que estos son daños severos al tejido. Esta es la ley, la regla de los 9 de Guarda. Eso lo tienen que aprenderse porque ustedes clasifican si la quemadura es muy severa o cuánto es. Porque la severidad también está en relación con la superficie corporal. Fíjense que en los niños, la superficie corporal menor es más severa. Fíjense. Son graves y afectan el 25% de los adultos y el 15% de los niños. Claro. En la palma de la mano el paciente representa el 1% de la superficie corporal, por eso se puede orientar. Pero esto sí se lo tiene que saber en cuanto es 18, frente, espalda, piernas. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver los efectos producidos por el frío. ¿Qué saben ustedes de los efectos producidos por el frío? Aquí en Venezuela es más claro. ¿Dónde podría haber efectos producidos por el frío de esas características que está ahí? En países que tengan estaciones como invierno y otoño. Arriba, donde hay nieve, donde hay hielo. ¿Cómo se llama esto? Un país que casi Europa, que es la Primera Guerra Mundial, esto se llamaba nunca se hizo. No podía vivir ahí. La Antártida. Queda cerca. El agua, el frío y el hielo. La Antártida chilena también. La parte distal de las extremidades, manos o pies, pero que es otra cosa que se afecta de manera importante, la nariz y los oídos. Porque los que van al Everest, ahí sí pueden tener problemas de este tipo. ¿Okay? Ahora, la explicación fisiopatológica de por qué hay Noruega. porque fíjense, es igual a una quemadura. ¿Okay? Una quemadura por frío, la otra es quemadura por calor. Ahora, la quemadura por frío, ¿por qué produce daño del tejido? Vamos a decir a alguien, creo que ya no va a sobrar tiempo. Disminuye el riego sanguíneo. Es por el flujo sanguíneo. Cuando hay temperaturas bajas, el flujo sanguíneo se concentra en la corriente. Hay que disminución de la circulación. Periférico. Ok, pero ¿qué más? Además de disminución de la circulación, más profundo que eso. ¿Ah? Hay vasoconstricción periférica. Está bien, eso es lo que dijo él, más o menos. ¿Qué más? Se cristalizan las células. El agua de la célula. El agua de la célula. ¿Cómo se te ocurrió eso?
porque hay menos rayos saliendo. ¿Ah? Se congela. Se forman cristales dentro de la célula y los cristales dañan la membrana. ¿Quedó claro? Bueno, esto es algo parecido como la medida de Carnot. Cuando vean la medida de Carnot, van a ver que la polimerización de las cadenas de hemoglobina, debido a la hemoglobina S, produce unas agujas que rompen la membrana. ¿Ok? Y se pierde parte de la membrana. Por eso los glóbulos rojos pasan de ser una Se deforma. determinada, pasan a ser glóbulos rojos homogéneos. ¿Ok? Pasa por eso. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se le ocurre? Más nada. ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, hay que calentar al individuo. ¿Ok? Hay que, esto es el efecto del agua. ¿Ok? Siempre me pasa. Cuando me baño me arrugo. Y esto Me ya pasa. es Ahora que te bañaras con una hora. Con una pero las manos me terminan como unos pasajes. Sí, también sí. hemos visto en las películas. ¿Sabes? Eso sí en las películas. Uno aprender otras cosas que no sufren los demás. Es darle calor a las extremidades. ¿Ok? Evitar que se enfríen mucho. Y hay unos que le dan masaje y ese tipo de cosas que tienen. Bueno, yo creo que no hay más nada con relación al frío, no se me ocurre ahorita. Y bueno, esto es lo ideal, llegar a un sitio, volvemos a poner a la playa. Bueno, ya es por hoy, creo. ¿Cuánto es que tienes que decir?